El viento azotaba las colinas como si quisiera arrancarlas de raíz. La tierra crujía bajo los pies de David mientras corría sin mirar atrás, agotado, con la respiración rota y el corazón golpeándole el pecho. La noche había caído rápido, demasiado rápido, como si el cielo mismo hubiera querido ocultarlo de sus perseguidores. Pero David no podía confiar en la oscuridad. Saúl tenía oídos y ojos en todas partes. Cada sombra podía ser un soldado, cada silencio podía ser una emboscada. Llevaba días huyendo, y cada paso era un recordatorio de lo absurdo que se había vuelto su destino. Aquel joven pastor que una vez tocaba el arpa para calmar al rey, ahora era tratado como un criminal, como alguien digno de morir. La cueva de Adulam apareció entre las rocas como un refugio improvisado del que él no estaba seguro si debía fiarse. Sin embargo, sus fuerzas se estaban agotando. Avanzó hacia la entrada, empujado más por la desesperación que por el coraje. La penumbra lo recibió con un abrazo áspero, frío, cargado de humedad. Cuando finalmente traspasó el umbral, dejó que todo su peso cayera sobre una de las paredes internas. Su cuerpo temblaba. No sabía si por el frío o por el miedo. Se dejó caer, hasta quedar sentado en el suelo, apoyando su espalda contra la roca. La cueva era más grande de lo que esperaba. Un espacio profundo, casi laberíntico, que tragaba el sonido y lo devolvía distorsionado. David llevaba tanto astumpo, rodeado de amenazas, que incluso el eco de su propia respiración lo inquietaba. Era extraño estar solo, demasiado solo. El silencio no era alivio, era presión. Era la clase de silencio que golpea más fuerte que el ruido. Ese silencio que obliga al alma a mirarse a sí misma. David cubrió su rostro con ambas manos. El cansancio le recorría los huesos. «¿Hasta cuándo, Señor?», murmuró, sin fuerza, casi sin voz. No esperaba respuesta. No porque no creyera en Dios, sino porque estaba convencido de que el cielo lo había dejado en silencio. Había días en los que sentía a Dios tan cerca como su propia sombra, pero esta noche no sentía nada. Una gota de agua cayó desde el techo y golpeó la piedra, creando un sonido que pareció retumbar por toda la cueva. David levantó la vista, tenso. Las sombras se movían con la luz tenue que se colaba desde la entrada. Sentía que algo podía surgir de la oscuridad en cualquier momento. Su mano instintivamente buscó la empuñadura de su espada. La sostuvo con firmeza, aunque su espíritu estaba lejos de ser firme. Cada recuerdo de Saúl lo perseguía como un espectro, su mirada envenenada por los celos, la lanza volando hacia él sin aviso, los mensajeros enviados a su casa para matarlo. David había escapado de tantas muertes que comenzaba a preguntarse cuántas oportunidades más tendría. Nadie podía huir para siempre. Ni siquiera él, el joven que enfrentó gigantes. Un suspiro largo y pesado salió de su pecho. En su mente aparecía la pregunta que llevaba horas intentando evitar. ¿Y si Dios realmente me ha abandonado? La idea lo desgarró. David siempre había confiado, incluso en lo impensable. Había vivido milagros, había visto la mano divina intervenir cuando todo parecía imposible. Pero ahora estaba solo en una cueva, húmeda, exhausto, sin un amigo cerca, sin un hogar, sin seguridad. ¿Dónde estaba Dios en esta noche tan oscura? El viento sopló de nuevo fuera de la cueva, arrastrando consigo hojas y polvo. El sonido parecía un lamento. David se encogió levemente. Sabía que no podía quedarse dormido. Debía mantenerse alerta. Pero sus párpados pesaban como piedras y cada músculo le ardía. Entonces ocurrió. Un ruido sordo, leve, pero claro, se escuchó en el exterior. Un crujido. Algo o alguien había pisado una rama. El corazón de David se aceleró inmediatamente. Se incorporó de golpe, apretando con fuerza la espada. Las sombras en la entrada parecieron oscurecerse aún más. Contuvo la respiración, intentando distinguir si era un animal o un enemigo. La noche afuera rugía con un viento que parecía traer consigo presagios de peligro. David sintió un escalofrío recorrer su espalda. La cueva, que hacía minutos le había parecido refugio,
ahora se convertía en una trampa sin salida. Y mientras escuchaba un segundo crujido, más cercano que el anterior, comprendió que esta noche no sería solo una noche de huida. Sería una noche de confrontación. Una confrontación no solo contra sus enemigos, sino contra sí mismo. Alguien o algo se acerca a la entrada de la cueva y David no sabe si lo encontrará la muerte o una revelación que cambiará su vida para siempre. El derrumbe interior. El peso de la traición. El crujido se repitió y David sostuvo su espada con más fuerza que nunca. Su respiración se volvió lenta, profunda, cuidadosamente controlada. Había aprendido, con años de persecuciones y emboscadas, que el miedo podía ser tan ruidoso que delataba la posición del hombre más sigiloso. Así que se obligó a guardar silencio. Los dedos le sudaban. El pulso le golpeaba en las sienes. Otros pasos siguieron. 1, 2, un roce. Y luego nada. Un silencio tenso, cargado, como si la noche entera contuviera el aliento. David retrocedió un poco más dentro de la cueva, buscando una zona donde la oscuridad lo protegiera. Se pegó a la roca fría, afilada, sintiendo cómo la humedad traspasaba su túnica. La espada seguía firme en su mano derecha, mientras que con la izquierda rozaba la pared, recordándose que aún había algo sólido en lo que apoyarse. Pasaron segundos eternos, pero al cabo de un minuto, el ruido cesó. Sea lo que fuera, se había detenido, o se había ido. David exhaló lentamente, sin bajar la guardia. La noche, caprichosa en su calma aparente, volvía a devorarlo todo. Sin embargo, el susto había desbordado algo dentro de él. Y mientras la tensión disminuía, una oleada de pensamientos irrumpió con más violencia que cualquier enemigo. Volvió a sentarse, dejando la espada cerca, pero no demasiado lejos. Sus manos, ahora libres, se posaron en sus rodillas. Bajó la cabeza, y la oscuridad interna terminó de abrirse. Había huido tantas veces que ya no recordaba la última noche en la que durmió en paz. Había visto la luz del amanecer desde lugares que jamás imaginó. Barrancos, rincones de bosques, techos de casas desconocidas. Cada amanecer era una victoria y, a la vez, un recordatorio cruel de que seguía siendo un fugitivo, un hombre que había sido honrado en su casa y ahora era despreciado en su nación. La traición de Saúl pesaba más que el cansancio en sus piernas. Lo había querido como a un padre, había honrado su autoridad, había luchado sus batallas, había calmado sus tormentos internos con el sonido del arpa. Sin embargo, ese mismo rey lo había perseguido como si fuera una bestia salvaje. El eco de una pregunta volvió a resonar en su mente. ¿Qué hice para merecer esto? La memoria trajo consigo imágenes fugaces, dolorosas. La lanza, clavándose en la pared a centímetros de su cabeza. Los guardias enviados a su casa mientras Mical lo ayudaba a escapar por una ventana. Las miradas de desconfianza en el palacio, como si él hubiera hecho algo malo. Las canciones del pueblo. Saúl mató a sus miles, y David a sus 10.000. Saúl no había soportado aquello, y toda la vida de David cambió. Bajó la cabeza aún más, apretando sus manos. La mente le ardía con pensamientos que jamás habría permitido entrar en días mejores. ¿Y si Dios no me escogió realmente? ¿Y si Samuel se equivocó? ¿Y si todo este sufrimiento es un castigo que no entiendo? ¿Y si Saúl tenía razón en temerme? La cueva parecía encogerse, apretarlo, exprimirle el aliento. Los muros, tan fríos, le devolvían la sensación de estar atrapado. Una corriente de aire sopló desde el exterior, y la pequeña llama del recuerdo que aún mantenía viva pareció tambalearse. David levantó apenas la vista y miró hacia la entrada. La noche afuera ya no era solo oscura. Comenzaban a aparecer relámpagos a lo lejos. La tormenta se acercaba, lenta, pero inevitable. El cielo rugía como un enemigo más. La primera gota de lluvia cayó sobre la tierra, y David sintió que era un reflejo de lo que había dentro de él. Una tormenta acumulada, latente, a punto de estallar. David apoyó su frente contra sus manos, casi como si quisiera protegerse de su propio pensamiento. Por primera vez en mucho tiempo. Una lágrima escapó, silenciosa, humilde. No fue una lágrima de miedo, tampoco de dolor físico.
Fue la lágrima amarga de verse a sí mismo tan debilitado que dudaba de aquel en quien había confiado desde niño. «Dios mío, ¿por qué me has dejado así?», susurró. El silencio siguió sin romperse, o al menos no de la forma que él esperaba. Sin embargo, algo dentro de la cueva respondió, un trueno profundo, que retumbó tan fuerte que la piedra vibró bajo su cuerpo. El sonido lo despertó de sus pensamientos, pero no lo consoló. Todo lo contrario, el trueno hizo que su alma se enfrentara al peso total de su crisis. Era como si la tormenta exterior se alimentara de su tormenta interna. Los recuerdos de Saúl se hicieron más intensos. Recordó la mirada del rey la última vez que se vieron, mezcla de odio, miedo y resentimiento. Recordó cómo su corazón se rompió al ver que aquel hombre, que amaba como líder, lo quería muerto. Recordó también cómo algunos de sus amigos comenzaron a distanciarse, temiendo caer con él. La traición de los que una vez lo admiraron, de los que cantaron su nombre, de los que juraron lealtad. Dolía, como un hierro candente en el pecho. Afuera, el viento comenzó a rugir. Las primeras gotas golpearon la roca con furia. La tormenta estaba entrando en su punto más intenso. Y dentro de la cueva, David comenzó a aceptar que esa noche no sería simplemente una noche de huida, sería la noche en la que se enfrentaría a su propio corazón roto. El eco del trueno se mantuvo unos segundos más. Luego, otro crujido. No era viento, no era lluvia. Venía nuevamente de la entrada. David abrió los ojos lentamente. Esta vez, no estaba seguro de querer saber quién o qué había vuelto. Algo retorna a la entrada de la cueva, y David, desgastado emocionalmente, debe enfrentar la posibilidad de que no esté tan solo como creía. El crujido volvió a resonar en la entrada de la cueva. Esta vez, David no se movió de inmediato. No tenía fuerzas para otro sobresalto. La tormenta afuera rugía como un ejército invisible, y cada trueno parecía desgarrar el cielo en dos. El último relámpago iluminó por un instante la entrada, revelando únicamente rocas mojadas, y la silueta incierta de ramas agitadas por el viento. Nada más. Pero la tensión ya había desgastado sus pensamientos hasta dejarlos expuestos, vulnerables. David sintió que si seguía concentrándose en la oscuridad exterior, terminaría perdiéndose en su oscuridad interior. Así que, sin darse cuenta, su mente comenzó a divagar hacia un lugar más lejano, más cálido, más inocente. Un trueno resonó y de repente, la cueva desapareció. Lo envolvió el recuerdo del campo abierto, el aroma a hierba fresca y el sonido de ovejas balando a lo lejos. El David fugitivo se desvaneció, dando paso al David niño. El pastorcito, de ojos brillantes y corazón limpio. Estaba de nuevo en la misma colina donde tantas veces había tocado su arpa, donde el silencio no asustaba, sino que acariciaba. La nostalgia lo abrazó con tanta fuerza que por un instante sintió alivio. Recordó cómo se despertaba antes del amanecer para llevar a pastar al rebaño, el aire frío golpeándole el rostro mientras subía por las laderas, el sol naciendo lentamente, extendiendo sus colores sobre el valle. Y él cantando como si no hubiera barreras entre el cielo y la tierra. Jehová es mi pastor, nada me faltará, murmuró sin querer, recordando las palabras que un día brotaron de él mientras avanzaba, con su cayado en la mano. En aquel entonces no había fama, no había enemigos, no había traiciones, solo había un niño que confiaba sin reservas en la voz de Dios, una voz que parecía hablarle entre las hojas, en el viento, en la quietud. Aquella voz era tan clara, tan real. Ese niño, ¿dónde había quedado? David cerró los ojos, recordando la primera vez que tuvo que enfrentar algo más grande que él. No fue Goliat, no fue un ejército. Fue un león, un animal enorme, que salió de entre los matorrales cuando él tenía poco más de 10 años. Aquel rugido lo hizo temblar. Y sin embargo, sintió algo dentro de él. Una valentía que no era suya. Recordó cómo blandió su onda, cómo su corazón latía sin miedo, cómo sus labios susurraron una oración sin siquiera pensarlo. El león cayó, y David supo que Dios lo había defendido. Después vino el oso, y el resultado fue el mismo. Él me daba fuerza,
pensó David, sintiendo una punzada de nostalgia tan profunda que le dolió casi físicamente. ¿Cuándo dejé de reconocer su fuerza? ¿Cuándo comencé a depender tanto de mis manos y tan poco de su presencia? La imagen del niño pastor tocando el arpa regresó con fuerza. David veía su versión joven con los ojos cerrados, los dedos deslizando las cuerdas y una sonrisa tranquila iluminándole el rostro. Esa sonrisa provenía de alguien que creía que Dios lo escuchaba, que Dios lo cuidaba, que Dios estaba cerca. Con dolor, David admitió algo que no había tenido el valor de decirse en voz alta. «Ya no escucho tu voz como antes». El eco de sus palabras rebotó en su mente como una confesión largamente reprimida. No era que Dios hubiera dejado de hablar, era su corazón el que se había llenado de ruido, de heridas, de miedo. La traición, la persecución, la pérdida de su hogar habían levantado muros entre él y la paz que antes lo sostenía. Volvió a ver al niño pastor levantando su mirada hacia el cielo, con la convicción inocente de que Dios era su amigo, su compañero, su refugio. Ese David no temía a la oscuridad, no temía a gigantes, no temía a reyes. Ese David vivía confiando en que el Señor peleaba por él. Una ráfaga de viento entró repentinamente a la cueva, trayéndolo de vuelta al presente. El frío golpeó su rostro con la dureza de la realidad. La visión del pasado se disipó, como humo, entre los dedos. La lluvia continuaba golpeando con furia, y el trueno siguiente sacudió la cueva tan fuerte que pequeñas piedras cayeron desde el techo. David respiró hondo. Sí, aquel niño había sido valiente. Pero aquel niño no llevaba sobre sus hombros la amenaza de un rey, la traición de un pueblo, ni la incertidumbre del mañana. Aquel niño no conocía el dolor de ver a quienes amaba volverse en su contra. Pero ese niño sí conocía algo, se dijo a sí mismo. Conocía la voz de Dios. La frase le resonó en el pecho, como un susurro que no provenía de él. Conocía la voz de Dios. Y entonces, por primera vez en esa noche oscura, David sintió miedo. No del león. No de Goliat. No de Saúl, sino de algo mucho más profundo. Había perdido el sonido de esa voz dentro de sí mismo. Sentir esa verdad lo golpeó más fuerte que cualquier enemigo. Era el reconocimiento de que la tormenta más grande no estaba afuera, sino en su corazón. Mientras la lluvia seguía cayendo y el viento rugía como un animal herido, David levantó la mirada hacia la entrada de la cueva. No sabía si era una ilusión o el efecto de los relámpagos, pero por un instante sintió que alguien estaba ahí, observándolo desde la penumbra, y justo cuando intentó enfocarse en esa figura incierta, un rayo iluminó la entrada. Pero lo que vio no era un enemigo. Era algo mucho más inquietante. Era la sombra de lo que estaba por venir. El rayo iluminó por apenas un segundo la entrada de la cueva, pero fue suficiente para ver aquella figura oscura. Era solo una sombra, pero tenía la forma inconfundible de un hombre. David se incorporó abruptamente, empuñando su espada. Su respiración se aceleró, sus músculos se tensaron. La tormenta rugió de nuevo, y cuando la luz del relámpago se apagó, la silueta se desvaneció con la oscuridad. El corazón le golpeaba el pecho con tal fuerza que casi dolía. «Estoy viendo cosas», pensó, intentando controlar la respiración. Durante unos segundos, el sonido de la lluvia y el viento fue lo único que llenó la cueva. Las sombras danzaban con cada fogonazo del cielo, pero la figura no volvió a aparecer. David retrocedió lentamente, internándose un poco más en la profundidad de la cueva. Aún con la espada en la mano, sabía que no sería la hoja de metal la que lo salvaría de la tormenta interna que lo estaba consumiendo. El miedo, en lugar de disiparse, parecía atraer otro pensamiento, uno que venía con una fuerza desconcertante. ¿Por qué aquella sombra le había recordado tanto a Goliat? La pregunta se clavó en su mente, produciendo un impacto tan fuerte como si una roca hubiera caído sobre su pecho, y entonces, sin advertencia, su mente lo arrastró a uno de los momentos más decisivos de su vida, el Valle de Ela. La cueva oscura se transformó en un paisaje completamente distinto. El rugido de la tormenta se volvió un rugido de multitudes. La humedad fría se convirtió en un calor seco y abrasador.
David ya no era un fugitivo escondido, era el joven pastor que caminaba hacia un gigante. El recuerdo era tan vívido que podía sentir el polvo del desierto levantándose bajo sus sandalias. Podía escuchar la respiración nerviosa de los soldados israelitas, escondidos detrás de escudos que parecían demasiado pesados para sus manos temblorosas. El miedo del campamento era casi palpable. Y allí estaba Goliat, inmenso, arrogante, revestido de hierro desde la cabeza hasta los pies, con un escudo tan grande que parecía una muralla móvil. David recordó exactamente cómo se sintió la primera vez que lo vio. Un gigante de casi 3 metros, cubierto de cicatrices, músculos y una sonrisa cruel que exponía su confianza absoluta en su propia fuerza. Cada paso del filisteo hacía temblar el suelo. Cada palabra, cargada de burla, quemaba el aire. ¿Quién se atreve a luchar contra mí?, bramaba Goliat. Traigan a su campeón. Los soldados de Israel guardaban silencio. Nadie se movía. Nadie respondía. Pero David sí. No porque se creyera fuerte, no porque no sintiera miedo, no porque fuera más valiente que todos, sino porque sabía que Dios estaba con él. Ese pensamiento, tan simple y tan poderoso, era lo que lo había llevado a presentarse ante Saúl con una convicción que sorprendió al rey mismo. Jehová, que me ha librado del león y del oso, también me librará de este filisteo. David volvió a sentir el peso, o la ligereza, de aquellas palabras. En su recuerdo, veía a Saúl, colocándole una armadura que le quedaba demasiado grande, demasiado pesada, demasiado ajena. Recordaba habérsela quitado con decisión. No necesitaba la fuerza de un rey. Necesitaba la fuerza de Dios. Sujetar la onda le había dado una certeza que ninguna espada podía darle. Era como sostener la fe misma. Y cuando dio los primeros pasos hacia Goliat, no escuchó los murmullos de los soldados. No escuchó las burlas del gigante. No escuchó el temblor de la tierra. Escuchó a Dios. Esa voz que parecía brotar del interior, del corazón, de lo más profundo de su espíritu. Yo estoy contigo. David recordó la precisión con la que colocó la piedra en la honda, la forma en que el mundo pareció detenerse cuando la lanzó. La piedra voló con una fuerza que no era humana, y cuando impactó en la frente del gigante, el estruendo que siguió fue más grande que cualquier trueno de aquella tormenta en la cueva. Goliat cayó como un árbol derribado. Un silencio absoluto se apoderó del valle, y David, con una mezcla de asombro y certeza, supo que Dios había peleado por él. El recuerdo se rompió repentinamente cuando un tremendo trueno sacudió la cueva en el presente. David abrió los ojos, respirando agitadamente. La figura que había visto antes se le vino de nuevo a la mente. No era Goliat, pero la sensación era la misma. Intimidación, amenaza, fuerza más grande que la suya. Y sin embargo, una verdad incómoda se abrió paso entre sus pensamientos. Entonces yo era valiente, porque creía que tú estabas conmigo. El silencio que siguió fue devastador. David bajó la espada lentamente. Ya no temblaba por lo que había afuera. Temblaba por lo que había adentro. ¿En qué momento había comenzado a creer que estaba solo? ¿En qué momento se había olvidado de cómo se sintió caminar hacia aquel gigante, sin la más mínima duda de que el Señor le daría la victoria? ¿En qué momento había cambiado la certeza por la duda, la confianza por el miedo? Un relámpago iluminó la cueva otra vez, revelando que el agua ya había comenzado a correr por el suelo, obligándolo a moverse hacia zonas más profundas. La tormenta no daba tregua, parecía empeñada en acompañarlo en su crisis. David se movió lentamente hacia el fondo de la cueva, buscando un lugar donde sentarse. Se dejó caer junto a una roca grande, colocando la espada a un lado. Cerró los ojos con fuerza. ¿Dónde quedó ese Dios que me habló ese día?, pensó. ¿Por qué ya no lo escucho? ¿Por qué ahora me escondo en cuevas en vez de enfrentar gigantes? El ruido de la tormenta se volvió un murmullo lejano por un instante. David se dio cuenta de algo que le desgarró el alma. No era que Dios hubiera dejado de hablar. Era Él, quien había dejado de escuchar. Y justo cuando esa verdad comenzaba a sentarse en su espíritu, un estruendo repentino, no de trueno, sino algo más cercano, lo hizo abrir los ojos. Alguien acababa de entrar corriendo a la cueva.
La figura que entró corriendo a la cueva trastabilló al cruzar la entrada, empujada por el viento feroz que rugía afuera. David se incorporó con un sobresalto, empuñando de nuevo la espada mientras la silueta avanzaba con pasos torpes, empapada por la lluvia. La luz intermitente de los relámpagos recortó su contorno, pero no reveló su rostro. Por un instante, David temió lo peor. Pero la figura cayó de rodillas, respirando con dificultad, y dejó escapar un gemido que no sonaba a amenaza, sino a agotamiento. David dio 2 pasos hacia adelante. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz firme, aunque su espíritu estaba lejos de serlo. El intruso levantó apenas el rostro, mostrando un hombre joven, tembloroso, con la ropa hecha jirones. No era un soldado. No era un espía. Era un fugitivo. No vine a hacerte daño», dijo el joven, tosiendo. «Vi la tormenta y pensé que aquí podría resguardarme». David bajó lentamente la espada. El joven tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado durante horas. Un recuerdo doloroso atravesó el corazón de David. Él mismo debía verse igual. Un hombre perseguido, quebrado, buscando un refugio que pareciera tan frágil como su alma. «Pasa», dijo David con un suspiro. «Aquí estarás a salvo, al menos de la tormenta». El joven se arrastró unos metros más hacia adentro, temblando. David lo observó sin decir palabra. Había algo en la presencia de aquel desconocido que lo sacudía internamente. Era como verse reflejado en un espejo. Un hombre roto, un hombre sin respuestas, un hombre que había corrido más de lo que su corazón podía soportar. La tormenta, afuera, rugió con más fuerza, como si quisiera corroer las paredes de la cueva. Las gotas golpeaban el suelo con intensidad creciente. El eco del viento entraba con un gemido que parecía sobrenatural. David volvió a sentarse, esta vez con el arpa a su lado. Tenía miedo de tomarla, miedo de descubrir si aún podía tocarla, miedo de escuchar el sonido de su propia alma. El joven, aún temblando, lo miró con cierta curiosidad. «Señor», dijo con voz débil, «¿por qué un hombre como tú está aquí solo?» David bajó la mirada. Aquella pregunta lo golpeó con más fuerza que cualquier espada. No supo responder. O tal vez sí, pero no tenía el valor de admitirlo en voz alta. «Estoy huyendo», murmuró finalmente. El joven asintió, como si comprendiera demasiado bien esas palabras. Un silencio denso cayó entre ellos. La tormenta afuera se convirtió en una sinfonía caótica. Truenos, ráfagas de viento, lluvia incesante. Cada sonido parecía empujar a David más y más hacia el abismo interno que había intentado ignorar durante tanto tiempo. Finalmente se atrevió a tomar el arpa. Sus dedos tocaron las cuerdas con suavidad, casi con temor. La madera estaba fría. Más fría de lo que recordaba. Aquel instrumento había sido una extensión de su alma desde niño, un puente entre él y Dios. Pero ahora todo estaba lleno de grietas. Dio un pequeño rasgueo. El sonido resonó por la cueva, débil, trémulo, quebrado. El joven lo observó atentamente. David se quedó inmóvil por un instante, como si aquel sonido le hubiera revelado algo que prefería no saber. Respiró hondo y volvió a intentarlo. Otro acorde, esta vez un poco más firme. Era como si su alma hubiera estado esperando ser escuchada. Pero, entonces, la emoción lo superó. Un nudo se formó en su garganta. La voz se le quebró incluso antes de intentar cantar. Un temblor recorrió sus manos y el arpa cayó suavemente sobre sus piernas. La cueva parecía observarlo. La tormenta parecía escucharlo. David presionó sus manos contra su rostro. «¿Hasta cuándo, Señor?», susurró con una voz tan rota que el joven levantó la mirada alarmado. «¿Hasta cuándo permitirás que mi alma se rompa así? ¿Hasta cuándo seré perseguido como un animal? ¿Qué he hecho para merecer esta oscuridad?» Las palabras salieron de su corazón como una avalancha. No eran una oración ordenada, no eran un salmo. Eran un grito ahogado, un clamor desesperado. «He sido fiel,
exclamó, con lágrimas cayendo. He sido obediente, he peleado tus batallas, he honrado a Saúl aunque quiso matarme. ¿Por qué ahora? Ahora me escondo aquí como si fuera un traidor. El joven observaba en silencio, impresionado por la intensidad del desahogo. ¿Dónde estás, Dios?, continuó David. Háblame, dime algo, no puedo más con este silencio. Pero solo la tormenta respondió. Un trueno enorme sacudió la cueva, y una corriente de aire frío entró golpeando su rostro. David cayó de rodillas, la arpa aún entre sus manos. Las lágrimas siguieron cayendo, sin control, y fue ahí donde aparecieron las voces internas. No eran demonios, no eran espíritus, eran dudas, miedos, pensamientos que había guardado bajo llave durante demasiado tiempo. Nunca debiste aceptar la unción de Samuel. No serás rey. El pueblo te olvidará. Dios te ha dejado. Saúl tiene razón en temerte. Eres un fracaso. David apretó los dientes, sintiendo cómo aquellas palabras invisibles presionaban su espíritu como una carga insoportable. La tormenta interior era aún más feroz que la de afuera. No, dijo, casi sin voz. No quiero pensar eso. Pero los pensamientos persistían. El joven lo observaba sin saber qué decir. David, sin fuerzas, dejó que su cuerpo cayera hacia adelante, apoyándose en sus manos. El suelo mojado enfriaba sus palmas, pero no lograba apagar el fuego desesperante en su pecho. Y entonces, por primera vez en años, David lloró. Lloró con un dolor que había guardado demasiado tiempo. Lloró por Saúl, por el pueblo, por sus amigos perdidos, por su identidad quebrada, por sentirse lejos de Dios. Lloró porque ya no sabía si podía seguir adelante. Lloró porque no sabía si aún tenía fe. Su alma estaba desnudándose ante la oscuridad. La tormenta rugió de nuevo. Pero esta vez algo más sonó entre el estruendo. Un susurro, muy leve, muy suave, como si proviniera de las profundidades de su corazón, pero no era suficiente aún para que David lo reconociera. El susurro fue tan tenue que David pensó que había sido producto de la imaginación, un eco de sus propios sollozos resonando entre las paredes húmedas de la cueva. Levantó lentamente la cabeza, con el rostro empapado por lágrimas y lluvia, intentando distinguir si aquel sonido provenía de dentro o de fuera, pero la tormenta afuera rugía salvaje, sin intención alguna de suavizar su furia. Los truenos explotaban como si el cielo mismo estuviera en guerra. Las gotas golpeaban la entrada, formando pequeños riachuelos que corrían hacia el interior, serpenteando como hilos brillantes bajo los relámpagos. Nada en el mundo exterior invitaba a la calma, nada sugería la voz de Dios, y sin embargo, ese susurro había sido distinto. No fuerte, no claro, pero vivo. David se incorporó lentamente, apoyándose en una roca. El joven fugitivo, acurrucado a unos metros, lo miraba con confusión. No entendía qué estaba ocurriendo dentro de aquel hombre, que parecía cargar siglos de dolor en su espalda. David cerró los ojos. Su respiración aún era entrecortada, pero comenzó a calmarse. La oscuridad interna se agitaba, inquieta, como si algo en ella hubiera sido sacudido. «¿Quién eres?», murmuró, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. No hubo respuesta audible, pero sí un movimiento, no fuera de él, sino dentro. Algo se desplazó en su espíritu, como si una puerta que había permanecido cerrada por años se abriera apenas 1 centímetro, lo suficiente para que una brisa suave, casi imperceptible, entrara. David sintió un estremecimiento que no venía del frío. Era el tipo de estremecimiento que uno siente cuando un recuerdo muy profundo, muy amado, toca la superficie. «Señor», susurró, con la voz quebrada. El viento afuera rugió en respuesta, pero dentro de la cueva, dentro de él, algo se mantuvo quieto, firme, un centro inmóvil en medio del caos. Durante un largo momento, no hubo palabras, solo un silencio distinto, un silencio que no hería, sino que abrazaba, y entonces, sin sonido, sin forma,
sin imagen. David sintió presencia. Era como volver a casa después de una guerra interminable. Como ser un niño otra vez y escuchar a su padre llamarlo por su nombre. Como el primer rayo de sol después de una noche interminable. Era Dios. No en una voz audible. No en un trueno. No en un milagro externo. Era Dios en su corazón, despertando una llama que creía extinguida. David abrió los ojos. No vio nada. No escuchó nada con sus oídos. Pero todo su interior reconoció la realidad que había ignorado durante demasiado tiempo. Dios no se había ido, él se había perdido en su propio dolor, pero Dios había permanecido allí todo el tiempo. El joven fugitivo lo observaba sin comprender el cambio sutil pero poderoso. David dejó caer la arpa a un lado y llevó una mano a su pecho, como si quisiera sostener aquella presencia, como si temiera que pudiera desvanecerse. La tormenta volvió a rugir con fuerza. Un relámpago iluminó toda la cueva. Y en ese instante, David vio algo que lo hizo contener el aliento. Durante el fogonazo, la roca frente a él proyectó una sombra humana. Pero esta vez no era una sombra intimidante, sino algo más, como si una figura estuviera de pie junto al Main y tal. Aunque no hubiera nadie, David parpadeó. La luz desapareció, pero el impacto permaneció. El corazón le latía rápido, pero no por miedo. Era esperanza, una esperanza frágil, nueva, temblorosa, pero real. «No me has dejado», susurró. El susurro interno volvió, esta vez, más claro, más firme, no como palabras, sino como certeza. «Estoy contigo». David se llevó la mano a los labios, temblando. Una mezcla de llanto y risa escapó sin control. La tormenta afuera seguía feroz, pero la tormenta dentro de él estaba empezando a calmarse. Su mente, antes repleta de voces de condena, comenzó a despejarse. Los pensamientos oscuros retrocedieron. La culpa se diluyó como humo. Y, en ese espacio que quedó, entró paz. Una paz tan ajena a esa cueva que parecía imposible. El joven fugitivo, impresionado por el cambio repentino, se acercó lentamente. «Señor, ¿estás bien?» David lo miró, y por primera vez en mucho tiempo sus ojos no mostraban solo cansancio o miedo. Había algo nuevo allí. Luz. Una chispa. «Creo que sí», dijo con voz suave. Más de lo que pensaba. El joven quería preguntar más, pero un sonido repentino lo hizo girar hacia la entrada. No era viento, no era trueno, eran pasos, pasos múltiples, rápidos, decididos. David se tensó, pero esta vez no sintió pánico, solo alerta. La tormenta, como si obedeciera un mandato invisible, comenzó a disminuir. Y entonces, mientras un último trueno resonaba a lo lejos, la silueta de varios hombres apareció en la entrada. Los pasos resonaron cada vez más fuertes en la entrada de la cueva. Esta vez no eran furtivos, ni cuidadosos como si alguien intentara ocultarse. Eran pasos urgentes, rápidos, casi desesperados. David se puso de pie de un salto, no por terror, sino por instinto. La presencia de Dios aún reposaba en él como una luz tenue, que contrarrestaba su agotamiento. Pero no por eso bajaría la guardia. El joven fugitivo a su lado retrocedió unos pasos, temblando más que antes. La sombra de varios hombres se recortó contra la luz intermitente de la tormenta. Algunos tropezaron al entrar, otros apenas lograban mantenerse en pie. Venían empapados, cubiertos de barro, jadeando como quienes han corrido más allá de sus fuerzas. «¡David!», gritó uno de ellos, con una mezcla de alivio y desesperación en la voz. Cuando el trueno siguiente iluminó la cueva, David reconoció el rostro del hombre que iba al frente, exhausto pero vivo. Era su hermano, Adonías. Tras él venían otros rostros conocidos, hombres que alguna vez habían sido simples campesinos, sirvientes, artesanos, y que ahora eran fugitivos como él. Algunos temían a Saúl, otros habían sido acusados falsamente, otros, simplemente, buscaban un lugar donde refugiarse. Todos ellos eran vidas quebradas, igual que la suya. Uno tras otro entraron, cerca de 30 hombres, cada uno con un aire de derrota mezclado con necesidad. La cueva se llenó de respiraciones agitadas,
y el olor a lluvia y tierra mojada. David no pudo evitar sentir que estaba presenciando algo más grande que una simple coincidencia. «Te hemos buscado», dijo Adonías, acercándose con paso tambaleante. Supamos que Saúl te persigue, muchos decidimos que...» Su voz se quebró un poco. «Que preferimos seguirte a ti, incluso en cuevas, antes que vivir bajo el miedo de un rey que ha perdido su camino». David lo miró sorprendido. Ese hombre, su hermano, quien en el pasado lo había menospreciado, quien lo había llamado soñador y arrogante en su juventud, ahora estaba allí, buscándolo para seguirlo. «¿Por qué vendrían detrás de mí?», preguntó David, sincero, casi incrédulo. «No tengo hogar, no tengo ejército, no tengo nada que ofrecerles». Adonías lo miró fijamente, y con una voz que mezclaba dolor y verdad, respondió: «Porque tú no eres Saúl». Un silencio profundo se instaló entre ellos. David sintió un nudo formarse en su garganta. Nunca había buscado seguidores. Nunca había deseado liderar por ambición. Y sin embargo, allí estaban, 30 hombres refugiándose en la cueva, como si aquella oscuridad representara una nueva oportunidad de vida. El joven fugitivo que había llegado antes observaba la escena con asombro. Él, que había pensado que estaba ante otro hombre roto, ahora veía a Andy, otros buscaban en medio de su propia necesidad. Uno de los recién llegados, un hombre mayor con las ropas desgarradas, se acercó tambaleándose. «David, pues hemos oído lo que Saúl te ha hecho. Muchos de nosotros también hemos sufrido injusticias. Hemos perdido tierras, familias, reputación. No sabemos a dónde ir. Pero...» Sus ojos se aguaron. «Pensamos que si alguien puede entendernos, eres tú». David bajó la mirada. Las palabras de estos hombres penetraban más profundo que cualquier herida física. Aquello no era una tropa. Eran almas heridas, hombres marcados, desplazados, quebrados. Hombres como él. Por un instante, la duda volvió a rozar su corazón. ¿Podía él ser líder de alguien cuando apenas podía mantenerse en pie? La tormenta afuera pareció responder con un trueno suave, como un murmullo lejano. No un rugido, sino un recordatorio. «No estás solo». David respiró hondo. La presencia de Dios seguía ahí, silenciosa, pero firme. Las palabras internas que había escuchado antes parecían resonar de nuevo. «Estoy contigo». Miró a los hombres, uno por uno. Vio en sus rostros lo mismo que había sentido minutos antes. Cansancio, miedo, desesperanza. Y un rayo débil pero real de fe. No fe en él. Fe en que Dios podría obrar a través de su vida, incluso en una cueva. «Bienvenidos», dijo finalmente, con voz emocionada. «Si habéis venido a buscar refugio, aquí lo encontraréis. Y si habéis venido a buscar dirección...». Hizo una pausa, sintiendo la voz quebrársele por la humildad. «Haré lo que pueda para guiarlos, no por mi fuerza, sino por la del Señor». Un murmullo de alivio recorrió el grupo. Algunos se sentaron, otros cayeron de rodillas llorando, agradecidos simplemente por no estar solos. El joven fugitivo miraba a David con un nuevo respeto. Lo había visto roto hacía apenas unos minutos. Ahora lo veía transformado. No perfecto, no invencible, pero firme. David ayudó a varios a acomodarse, compartió parte de su agua y de su pan. La cueva, antes fría y solitaria, comenzó a llenarse de voces humanas, de historias murmuradas, de respiraciones que se sincronizaban. Por primera vez en aquella noche interminable, David no se sintió solo. Fuera. La tormenta empezó a perder fuerza. Los truenos se escuchaban más distantes. La lluvia se convertía en un murmullo suave. Y una tenue brisa fresca entró por la entrada, como un preludio de algo nuevo. David levantó la cabeza, mirando hacia la oscuridad que se volvía menos densa. Algo dentro de él renacía. No una fe infantil como la de sus días de pastor, sino una fe más profunda, más herida, más real. Una fe moldeada en cuevas, no en templos. Una fe
que se aferraba incluso cuando no había respuestas. Un nuevo día estaba por llegar, aunque aún no se veía la luz. Y mientras los hombres se acomodaban, David tomó su arpa. No para cantar todavía, sino para tenerla cerca, como quien prepara el corazón para un acto sagrado. Estaba listo. O, al menos, más listo que antes. La lluvia menguaba lentamente, transformándose en un suave golpeteo sobre las rocas exteriores, como si el cielo, agotado, finalmente exhalara. El aire dentro de la cueva ya no era pesado ni amenazante, ahora se sentía fresco, esperanzador. Los hombres, antes tensos y temblorosos, descansaban, algunos dormidos, otros murmurando en voz baja mientras intentaban calentar sus ropas mojadas. David se encontraba sentado cerca de la pared, con el arpa sobre las piernas. No la había tocado desde su llanto profundo. No la había retomado desde que su alma se desnudó ante Dios. Pero ahora sus dedos la rozaban con un cuidado reverente, como quien toca un altar. Cerró los ojos. Sintió su respiración calmada. Sintió la presencia de Dios, suave como un susurro, firme como una roca, constante como la fuerza misma de la vida. La tormenta interior que amenazaba con destruirlo se había callado por un instante precioso. Los hombres alrededor lo miraban. No lo presionaban. No lo animaban. Solo esperaban. Algunos ni siquiera sabían por qué, pero sentían que estaban en un momento que debía ser observado con respeto. David deslizó los dedos sobre las cuerdas. El sonido reverberó por la cueva, con una dulzura que no parecía propia del lugar. Una nota. Otra. Un acorde lento, profundo, que parecía vibrar no solo en el aire, sino en el corazón de cada hombre presente. David respiró hondo y dejó que las palabras fluyeran, no por decisión, sino por necesidad. Desde lo profundo, oh Señor, a ti clama mi alma. Los hombres levantaron la mirada. Nadie hablaba, nadie se movía. El canto resonó en las paredes, como un eco antiguo. Mi espíritu desfallece. Mi corazón se ha enlutado, pero en ti he puesto mi esperanza. David sintió un escalofrío recorrerlo, no de miedo, sino de reconocimiento. Las palabras nacían de la herida, pero estaban bañadas en fe. No eran palabras ensayadas, no eran poesía estudiada. Eran la verdad cruda de un hombre que había llegado al borde de sí mismo y encontró a Dios allí. Sus dedos se movieron con fluidez, como si hubieran estado esperando aquel momento desde hacía tiempo. Aún en la noche oscura, tú eres mi luz. Aún en la tormenta, tú eres mi paz. El joven fugitivo que había llegado primero comenzó a llorar en silencio. No entendía por completo lo que ocurría, pero sabía que algo santo estaba sucediendo, algo que no tenía que ver con la cueva, ni con la tormenta, ni con los hombres, sino con Dios, obrando en medio de la fragilidad humana. David continuó: cuando mi fuerza se acaba, cuando mi camino se esconde, cuando mis enemigos me rodean, tú sigues siendo mi Dios. Las notas se elevaron como si la cueva ya no pudiera contenerlas. El canto no solo llenaba el espacio, lo transformaba. Los hombres comenzaron a sentirlo como una caricia a sus almas cansadas. Algunos cerraron los ojos, otros dejaron escapar lágrimas que no esperaban derramar. David, todavía con los ojos cerrados, sintió cómo su espíritu se fortalecía, no como antes, en el campo abierto cuando era niño, no como aquella vez cuando enfrentó a Goliat. Era diferente, era más hondo, más verdadero. Era fe nacida del dolor, una fe que no ignoraba el sufrimiento, sino que lo abrazaba y lo llevaba ante Dios. No temeré, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. La melodía se volvió más suave, más íntima, más sincera, y entonces David abrió los ojos. El amanecer se filtraba tímidamente por la entrada de la cueva. Una línea tenue de luz comenzaba a colorear las gotas de agua suspendidas en el aire. El sol no había salido del todo, pero ya se anunciaba como un mensajero
de nuevos comienzos. David sonrió apenas, no una sonrisa triunfal, no una sonrisa orgullosa, una sonrisa humilde, agradecida, la sonrisa de alguien que entiende que no está solo, la sonrisa de alguien que ha sido sostenido por Dios, aun cuando pensó que había sido abandonado. Apoyó el arpa sobre su regazo y miró a los hombres reunidos. Allí estaban, rotos, perseguidos, despojados, pero vivos, y Dios los estaba reuniendo. Dios estaba formando, incluso desde la cueva, el primer ejército del rey que aún no era rey. Adonías se acercó lentamente. «Hermano», dijo con voz suave, «¿ese canto era para nosotros?» David negó con la cabeza. «Era para él», respondió, «pero si llegó a vuestros corazones, entonces el Señor quiso que así fuera». Adonías asintió. Y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos mostraron respeto sincero hacia su hermano menor. La luz del amanecer se hizo un poco más intensa, bañando el suelo con un brillo cálido. La tormenta había terminado. La cueva, que horas antes había sido símbolo de miedo, ahora parecía un santuario improvisado. David se puso de pie. Los hombres lo miraron. No con imposición, no con idolatría, sino con confianza. Una confianza que nacería esa mañana y los acompañaría durante años. David miró hacia la salida con determinación nueva. «Levantémonos», dijo. «No sé lo que nos espera. No sé cuánto tardará Saúl en encontrarnos otra vez. Pero sé esto». Sus palabras resonaron con una fortaleza que venía del cielo. Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, incluso las cuevas se convierten en lugares de victoria. Los hombres se pusieron en pie, tomando sus armas, sus mochilas, su dignidad. David tomó su arpa, la colgó a su espalda y respiró profundo. El amanecer entró finalmente en la cueva, iluminando el rostro de aquel joven que había dudado, llorado y claudicado, pero que ahora salía más fuerte que nunca. David no salió como un fugitivo, salió como un hombre conforme al corazón de Dios. Y la cueva de Adulam, testigo silencioso de su noche más oscura, se convirtió en el lugar donde su fe renació para siempre.